O sea, los estudios que hemos traído están relacionados con la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque es importante que la iglesia entienda que la oración y la palabra de Dios son vitales para el crecimiento espiritual, para que la iglesia madure espiritualmente. Estas son dos armas poderosas que el Señor ha entregado en nuestras manos, la oración y su palabra. Y hemos estado hablando de la palabra en diferentes maneras. Y la semana pasada comenzamos a hablar sobre la palabra de Dios en un aspecto muy importante. Y es el tema que estamos usando para este estudio es la palabra de Dios es. Amén. ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha entregado su palabra a la iglesia? Son preguntas que nos debemos hacer, hermano. Cuando hablamos de que la palabra de Dios es, estamos hablando de que la palabra de Dios es la que identifica el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén. O sea, estamos hablando de la identidad de la palabra. O sea, la palabra tiene su identidad. Y no solamente su identidad, sino tiene un uso. Porque todo lo que Dios ha dado a la iglesia es con un propósito. Amén. Ahora, la palabra identidad, cuando la buscamos en el diccionario, comenzamos a ver algo muy interesante. O sea, la identidad significa un conjunto de rasgos o características de una persona o una cosa que permiten distinguirla de otras en conjunto. O sea que la palabra de Dios, escuche bien, identifica las características de quién es Dios. Ahora, el verso base que nosotros utilizamos para este estudio se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2, perdón, en 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y versos 17. Son versos bíblicos que cada uno de nosotros conocemos. Y son bien importantes para entender cuál es el propósito. ¿Por qué la palabra de Dios es? Escuche bien. Mire lo que dice 2 de Timoteo, vamos a leerlo. Capítulo 3, versos 16 al verso 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Con qué fin? El verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. O sea, la palabra perfecto aquí es maduro. Una persona madura espiritualmente, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios es la que lleva al hombre a crecer, a madurar. Amén. Pero también lo prepara para el plan y el propósito de Dios. Amén. Ahora, la semana pasada cubrimos varios aspectos de lo que es la palabra de Dios.
Y en esta semana vamos a comenzar con con los próximos aspectos de la palabra de Dios, y comenzamos con el número 5. Acuérdense que estamos bajo el tema la palabra de Dios es. O sea, la palabra de Dios número 5 es, escuchen bien, la fuente de gozo. Miren, mi hermano, yo no sé si usted ha experimentado esto, pero yo lo he experimentado, que yo he estado triste, preocupado, ansioso, y cuando comienzo a leer la palabra, comienzo a sentir una paz y un gozo. Amén. No como el mundo lo da. Porque la palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar el temperamento del hombre. Escuchen bien, la palabra de Dios es la fuente de gozo. Ya hemos visto varias cosas que es la palabra de Dios. Escuchen bien. Ahora, pero la lista no termina aquí. O sea, esto tiene varios aspectos que vamos a cubrir. No, hoy yo creo que no lo terminaremos, pero ya la semana que viene espero culminarlo. O sea, cuando la Biblia dice que cuando vemos que la palabra de Dios es la fuente de gozo, encontramos en el Salmo 119. Escuchen bien, vamos al Salmo 119. Uno de los salmos más cortos de la Biblia. Y el que más le gusta a los hermanos estudiar. Salmo 119, verso 162. Mire lo que dice. Mire lo que dice el salmista referente a lo que estamos hablando. Dice: me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Qué bien, el salmista está diciendo que él se regocija. O sea, regocijarse es deleitarse. Amén. Sentirse gozoso, contento, Amén. lleno de alegría. Mira el descubrimiento del salmista. Él dice: me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. O sea, mire, mi hermano, yo no sé si usted se ha encontrado dinero. Escuche bien, pero dinero no $10, sino de $200 para arriba. ¿Qué usted siente? Yo he perdido. ¿Ah? He perdido. ¿Qué usted siente? Siente como que se siente que el ánimo le cambia. Si estaba triste, se pone contento. Pues mire, eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Me regocijo en tu palabra, como el que haya despojos. O sea, la persona que encuentra despojos significa que encuentran cosas de valor. Por ejemplo, en las guerras de la antigüedad, la mayoría de los reyes que invadían otras naciones, el propósito principal era despojar esa ciudad de todo. Del oro, de la plata, de todas las pertenencias. O sea que el que encuentra despojo está encontrando algo de valor. Y como encuentra algo de valor, pues se pone contento. O sea, pero el salmista dice que él se regocija en la palabra de Dios. O sea que para él la palabra de Dios es más importante que el oro y la plata. Aunque el oro y la plata son importantes, porque son necesarios. Pero el salmista, resaltando la palabra de Dios, la pone por encima de lo terrenal. O sea, para él es más importante encontrar gozo, contentamiento en la palabra de Dios que en algo material. O sea, por eso es que la palabra de Dios es la fuente de nuestro gozo. Debe ser la fuente de nuestro gozo. Porque en ella encontramos consuelo. En ella encontramos ánimo.
Cuando estamos desanimados, comenzamos a leer la Biblia y esa palabra comienza a crear en nosotros un deseo de seguir hacia adelante. Porque la palabra de Dios no es como la palabra del hombre. La misma Biblia dice, hablando de su palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, que tiene vida, produce vida. Ahora, pero eso no se queda ahí. Porque el salmista continúa diciendo en el Salmo 119, verso 14, lo siguiente. Mire lo que él dice, ahí mismo. En el Salmo 119, verso 14. Mire lo que dice él. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Salmo 119, versículo 14. Mire lo que él dice. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Aquí vemos que el salmista continúa resaltando la palabra. Vemos que el salmista le está dando más valor y más importancia a la palabra de Dios que a lo material. O sea, para él la palabra de Dios es la fuente de gozo, de alegría. Qué bien. Porque mire lo que él dice. Escucha bien. Me gozo en el camino de tu testimonio más que toda riqueza. O sea que la palabra de Dios es la fuente de gozo, de contentamiento. Lamentablemente hay personas que están enfocados y piensan que pueden encontrar la alegría y el gozo en las cosas de este mundo. Que aunque tienen su importancia, pero son pasajeros. O sea que el hombre que no ha conocido a Dios, y aún el que ha conocido a Dios, pero tiene como prioridad las cosas terrenales, no va a encontrar esa paz y ese gozo que produce la palabra de Dios. Qué bien, porque esto es bien importante, hermano. Ahora, mucha gente trata de encontrar gozo mediante el poseer grandes cantidades de dinero. Miren, mi hermano, yo he experimentado y he vivido tener grandes cantidades de dinero, pero no tener paz. Sentirme un miserable. O sea, no voy a testificar de dónde salía el dinero. Pero mi hermano, cuando ponemos la esperanza en lo material, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que eso no va a producir lo que usted y yo necesitamos interiormente. Porque el dinero puede comprar una casa, pero jamás puede comprar una familia. El dinero puede comprar un juego de cuarto lujoso, pero jamás podrá comprar el sueño. El dinero puede comprar medicina, pero jamás sanidad. ¿Por qué? Porque todas las cosas que son espirituales y emocionales no se pueden encontrar con dinero. Amén. Por eso vemos, alabado sea Dios, que la mayoría de las personas de este mundo piensan que van a encontrar la paz, la felicidad y el gozo en el dinero. Aunque eso es importante, hermano, no estoy diciendo que no. Pero el problema es que muchas veces
pensamos y llegamos a pensar y a creer que si somos ricos vamos a ser felices. Pero eso no es realmente la verdad. Bien. Ahora, no se puede sobrevivir solo de pan, como hablábamos la semana pasada, y mucho menos de dinero. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo único que puede satisfacer la vida del hombre es Dios y su palabra. Amén. Por eso fue que el Señor dijo, citando Deuteronomio capítulo 8, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Qué bien? No solo de pan vivirá el hombre. O sea, el pan es necesario. Cuando la Biblia habla de pan, está hablando de todo tipo de alimento que necesita el hombre. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Porque el que no se alimenta se desnutre, se enferma. Pero a veces nos alimentamos físicamente, pero estamos muertos de hambre espiritualmente. Desnutridos espiritualmente. ¡Qué bien! O sea, hay un ingrediente que usted puede comprar con dinero, pero hay uno que jamás va a comprar con dinero. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. Eso es gratis. Porque ya hubo uno que pagó un precio y se llama Jesucristo. Amén. Ahora, la palabra de Dios, escuche bien, aparte de todas las cosas que ya hemos visto hasta ahora, también trae gran regocijo. O sea, no necesitamos ganar los 500 millones en la loto para sentir ese gozo y ese regocijo. Mire, mi hermano, si usted se busca en internet información de la mayoría de las personas que han cogido el loto de 500 millones de dólares para arriba, usted se va a sorprender cómo terminaron. Los otros días estaban dando un reportaje de eso en las noticias. De la mayoría de la gente que se ha pegado en la loto, muchos han terminado quitándose la vida. Otros, sus matrimonios y sus hijos destruidos. Otros, en miseria. Porque lo que no viene de Dios no produce paz, no produce gozo. Lo que produce es miseria, destrucción y de todo tipo de problemas. Otras familias comenzaron en litigio y en problemas por dinero. O sea, que el hombre está poniendo su esperanza en algo que realmente no va a producir la paz y el gozo que ellos buscan. Todo lo que proviene de Dios produce regocijo. Ahora, no todo, pero lo que no proviene de Dios, tal vez produzca en un momento dado cierta alegría, cierto gozo, pero con el tiempo eso va a desaparecer. ¿Qué bien? Ahora, lo que usted y yo necesitamos es, cuando necesitamos buscar que algo nos levante el ánimo o nos fortalezca, ¿sabe qué? Ir a la palabra de Dios. Ahora, mira, mi hermano, por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Y no solamente estudiarla, sino creerla y guardarla en nuestros corazones. ¿Sabe por qué, hermano?
porque cuando la estudiamos y la creemos y la guardamos en nuestros corazones, vamos a vivir, no importando el problema, la circunstancia que estemos viviendo, en paz, en gozo y en regocijo. Amén. Eso es bien importante que usted y yo lo entendamos. Porque mire, hermano, estamos viviendo un tiempo que lamentablemente la iglesia de Jesucristo se ha olvidado de la palabra de Dios. Ya hay iglesias que ni se predica la palabra. Lo que hay es puro entretenimiento. Y mira, ahora, el que encuentra la palabra de Dios encuentra el verdadero tesoro. Amén. Que bien, el que encuentra la palabra de Dios encuentra un gran tesoro. Amén. Que bien. Ahora, el gozo que proviene de la palabra de Dios, que produce la palabra de Dios, no depende de las condiciones ni de la suerte, sino de Dios y su maravillosa palabra, que es la Biblia. Ahora, la número 6. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Amén. Acuérdense que el tema es, la palabra de Dios es. O sea que, mire mi hermano, la palabra de Dios, además de ser viva, produce vida. Produce un cambio en la vida del hombre. Cuando usted se somete, cuando usted comienza a someter su mente a la palabra de Dios, a permitir que la palabra de Dios gobierne su mente, usted se va a dar cuenta que su vida va a cambiar. ¿Cómo su vida ha cambiado? Qué bien. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Amén. Ahora, otra cosa que es la palabra de Dios se encuentra en el Salmo 119, escuche bien, 105, mire lo que dice. Salmo 119, verso 105. Escuche lo que dice este verso bíblico. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿por qué el salmista dice, lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi camino? Cuando comenzamos a ver la historia, nos damos cuenta que en el tiempo que se escribió esto, no había luz como esta. La gente, para poder caminar de noche, se alumbraba por lámparas de gas o de aceite. O sea que el salmista está metafóricamente comparando la palabra de Dios con una lámpara que alumbra el camino por donde él va a caminar, porque va de noche. Si usted se pone a caminar de noche en un lugar que no hay luz, esté más que seguro que va a tropezar hasta con su sombra. Sí, porque mire mi hermano, es difícil caminar en un lugar oscuro donde no hay luz. Usted no sabe con qué va a tropezar, qué se va a encontrar en el camino. Y lo más seguro que se va a perder, porque no va a llegar a donde quiere llegar. Qué bien. La palabra de Dios contiene los principios espirituales que ayudarán a los creyentes, escuche bien, a evitar muchos dolores, peligros
y tragedias causadas por las decisiones y elecciones erróneas. O sea, que cuando el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, él está diciendo, tu palabra es la que me va a llevar por el camino correcto, a tomar las decisiones correctas, a vivir una vida de acciones conforme a tu deseo. Amén. Qué bien. Ahora, y la segunda parte del verso dice, y lumbrera a mi camino. Miren, mi hermano, el pensamiento del salmista es bien importante para comprender esto. Porque él dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad que sí? Los pies simbolizan las decisiones que usted y yo tomamos. Cuando usted va hacia un lugar, ¿con qué usted llega a ese lugar? Estoy hablando no de un automóvil, sino a pie. Sus pies lo van a dirigir a ese lugar. Ahora, pero si usted comienza a buscar por un camino erróneo, ¿usted qué va a hacer? Se va a perder. O sea, lo que quiere decir el salmista es que tu palabra es la que me va a llevar por el camino seguro, a tomar las decisiones correctas. Por eso es que la Biblia dice en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, lo que está diciendo es, los caminos en la palabra de Dios son decisiones que tomamos, actitudes, acciones erróneas que no están siendo dirigidas por Dios, están fuera del deseo y la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Escucho bien. Pero cuando vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, mire lo que dice el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu. Escuchen bien. Tenemos también que la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Qué bien. Tenemos, eso es segunda de Pedro capítulo 1 verso 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Miren, mi hermano, la palabra de Dios es la que va a abrir tu vista espiritual y te va a hacer ver que andamos en tinieblas. O sea, las tinieblas en la Biblia es más que oscuridad. Cuando se habla en la Biblia de tinieblas, se está hablando más que oscuridad. Las tinieblas representan lo malo, lo que no viene de Dios. Las tinieblas representan el imperio de Satanás, los demonios. O sea, el hombre que no tiene a Dios, lamentablemente anda en tinieblas. Está siendo gobernado por el mundo de las tinieblas. Pero ¿qué hace que el hombre que no tiene a Dios comience a salir de esas tinieblas y a caminar en la luz de Dios, que es la palabra de Dios? Es la misma palabra de Dios. Por eso el apóstol dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea,
cuando él dice que tenemos la palabra profética más segura, lo que él está diciendo es, mire mi hermano, donde usted va a encontrar la verdad, donde usted va a encontrar lo que lo va a sacar de la duda, de las tinieblas, del error, es en la palabra de Dios que lo va a encontrar. No lo va a encontrar en otro lado, hermano. No lo va a encontrar en religiones ni en filosofías. Porque Dios no es Dios de confusión, hermano. Cuando se habla de tinieblas se está hablando de confusión. Hay personas que andan confundidas. Y la confusión no viene de Dios, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea, la palabra de Dios te va a sacar de la confusión. Confuso, estaba más confundido porque su vida estaba fundada en la filosofía. Confuso era un filósofo. El hombrecito tenía confuso. O sea, era confundido de nombre y confundido porque estaba detrás de algo que lo llevaba por las tinieblas. Escuche bien. Ahora, la parte final de ese verso dice, hasta el día, o sea, hasta que aquel día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, lógicamente, para andar por un camino oscuro se necesita luz. Sea física o sea artificial. Ahora, el hecho es que sin la palabra de Dios no puedes caminar. No puedes llegar al lugar seguro. Ahora, el camino de la vida no es una excepción a esta regla. O sea, para caminar por este camino necesitas la luz para iluminarlo. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar esa luz? No estamos hablando de esta luz. La vamos a encontrar, escuche bien, en la palabra de Dios. Y es ella la que nos va a llevar por el camino seguro. Ahora, escuche bien. Vamos al Salmo 84:11 y mire lo que dice. Salmo 84:11, mire lo que dice el salmista. Porque sol y escudo es Jehová. Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Qué bien? Porque sol y escudo es Jehová. O sea, mire mi hermano, cuando el salmista dice que sol y escudo es Jehová, lo que está diciendo es que en Dios es que vamos a encontrar la claridad, hermano. La luz que nos va a llevar a puerto seguro. Qué bien. Pero primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Qué bien, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, la luz, espiritualmente hablando, es todo lo que proviene de Dios. Y las tinieblas, espiritualmente hablando, es todo lo que proviene de Satanás. Y por eso en primera de Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, en otras palabras, no jamás vamos a encontrar algo contrario en Dios. Jamás vamos a encontrar algo que nos turbe o nos confunda en Dios. Porque en Dios no hay tinieblas. Lo primero que hizo Dios allá en la creación fue separar las tinieblas
de la luz. Digo, no, la luz no puede habitar junto con las tinieblas. Y eso fue lo que hizo, separó la luz y las tinieblas. Porque no pueden convivir juntas. Parece que cuando Dios comenzó a poner todo en orden, dice la Biblia que en el capítulo 1 de Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Porque las tinieblas causaron un desorden. Y para Dios comenzar a ordenar todo, tuvo que separar las tinieblas de la luz. No pueden habitar juntas, no pueden convivir juntas. Es imposible que un creyente que ande en luz en ocasiones comience a manifestar tinieblas. Algo está pasando, algo mal está pasando cuando pasa eso. Ahora, ¿sabe que Dios es como el sol que alumbra? Que bien. Por lo cual, siguiendo su palabra, es como andar por un camino iluminado por toda su luz. Ahora, el número 7. La palabra de Dios es nuestro deleite. Se supone que usted se deleite en esto, hermano. Así como se deleita comiéndose el plato que a usted más le gusta. Se supone que lo saboree. Cuando yo estaba en una iglesia hace como más de 15 años atrás, ahí Inés y yo. Y había un anciano que se llamaba Juan Luis. Él murió ya hace 4 años atrás, 5. Y cada vez que yo iba a predicar o enseñar, él llegaba a la iglesia de allá. Esta noche me voy a saborear. Porque él se deleitaba en la palabra de Dios. Le gustaba la palabra de Dios. Era su deleite. Amén. La palabra de Dios es nuestro deleite. Escuchen bien. ¿Saben qué? Cuando usted logra entender algo con claridad, ahí usted comienza a deleitarse en eso. Cuando usted, mire mi hermano, cuando usted se da cuenta que algo le está gustando, es porque está sintiendo deleite por eso. Como el hermano se está deleitando esta noche. Amén. Está disfrutando, está saboreando lo que se está hablando. Porque la palabra de Dios es un alimento. Así como nos deleitamos en el alimento físico, debemos buscar la manera de deleitarnos en el alimento espiritual. Qué bien. Vamos al Salmo, escuche bien, 119, verso 77, para que usted vea lo que dice. Salmo 119, verso 77. Mire lo que dice el salmista. Vengan a mí tus misericordias. Salmo 119, 77. Para que viva. Porque tu ley es mi delicia. O sea, en aquel tiempo la ley es la palabra de Dios, lo que hoy es la palabra de Dios. Él dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. La Biblia dice
deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, deleitarse en Dios es deleitarse en su palabra. Porque Dios y la palabra son una cosa. Acuérdense que al principio, cuando comenzamos esto la semana pasada, dijimos que lo más importante para Dios es su palabra. Amén. Lo más que Dios resalta de su reino es su palabra. O sea, Él la pone por encima de todo. O sea que Dios mismo entiende que la palabra de Dios debe ser lo primordial para cada uno de nosotros. Lo primero. Porque es en ella en que vamos a encontrar la vida, la verdad, la salvación. En ella es la que nos va a llevar a conocer a Dios, a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo usted va a conocer a Dios si no es a través de su palabra? A veces yo oigo predicadores predicando, valga la redundancia, y hablando de sus predicaciones de Jehová, de Dios y del Señor Jesucristo, y yo me doy cuenta que cuando yo voy a la palabra no encuentro al Dios que ellos presentan. ¿Qué bien? No todo el que habla de Dios presenta al Dios que la Biblia presenta. ¿Y cómo es eso? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hablamos de un Dios que está fuera de la Biblia. Mire mi hermano, el Dios de la Biblia desea que lo conozcamos tal como es. Pero para conocerlo tal como es a través de su palabra. Porque aquí está su pensamiento. La Biblia es el pensamiento de Dios. Y la misma Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 2, verso 16, dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. De eso hablamos hace unas semanas atrás. Ahora, escuchen bien. Hablando de que la palabra de Dios es nuestro deleite, escuchen bien. Para David, la palabra de Dios, o sea, la ley, en los tiempos de su administración, era su deleite. Si había alguien en la Escritura que se deleitaba en la palabra de Dios, era David. Muchos de los salmos de David resaltan la palabra de Dios. Vemos cómo David tenía un interés y un deseo por la palabra de Dios. Eso fue lo que llevó a David a ser un hombre de éxito, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios lo llamó, escuche bien, hablando de David, Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. No fue Samuel que dijo que David era un hombre conforme a su corazón, fue Dios mismo, hermano. Dios, yo conozco a uno que es conforme a mi corazón. Ahora, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David se deleitaba en la palabra de Dios. La palabra de Dios era parte de la vida de David. Era lo principal en la vida de David. Todo lo que David hacía, lo hacía conforme a la palabra de Dios. Toda decisión que tomaba, la tomaba conforme a la palabra de Dios. Porque un hombre conforme al corazón de Dios no toma decisiones si primero no consulta con Dios. Eso es bien importante.
O sea, mire lo que dice el salmista en el Salmo 119, verso 92. Mire lo que dice. Qué bien. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Escuche bien, léalo bien. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. O sea, David está confesando, el salmista está confesando que él está vivo, que él ha adquirido la victoria, no por su fuerza, sino porque encontró en la palabra de Dios el deleite para poder vivir, para poder sobrevivir. Ahora, miren mi hermano, el ser cristiano, el servirle a Dios, no nos libra de que vengan momentos difíciles. Mientras más usted busca a Dios, mientras más usted se acerca a Dios, mientras más usted obra a Dios, esté más que seguro que van a venir pruebas, que van a venir momentos difíciles. Porque el Señor no prometió que nos iba a ver todo el tiempo bien. No, el mismo Señor dice en su palabra, hablándole a la iglesia, escuche bien, que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. ¿Sabe que a mí me gusta la palabra de Dios y me gusta el Señor? Porque Dios y su palabra no esconden las cosas. Quienes escondemos las cosas somos los hombres. Por eso dije al principio, ahorita, que cuando a veces me hablan de un Dios que yo no le encuentro en la Biblia. Porque me están hablando de un Dios que si tú le sirves te va a ir siempre bien. No, ese no es el Dios de la Biblia. Están presentando un Dios que te va a librar de todas tus aflicciones, jamás. Eso no está en la Biblia. Dios te va a hacer pasar por el fuego y por el agua. Él no dijo que cuando ibas a pasar por el fuego y por el agua, él se iba a meter en el no. Mira, Daniel, en Sadrach, en los 3 jóvenes hebreos, se cumplió eso literalmente. Dios no los libró. Dios permitió que los metieran al horno de fuego para Él glorificarse. Amén. Ahí se cumplió lo que dice Isaías, que aunque pases por el fuego, no te anegará. Que bien, aquí el salmista está diciendo, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. O sea, está diciendo, aunque yo amo tu ley, aunque yo me deleito en tu ley, siempre van a venir aflicciones. Pero tú me vas a librar de ellas. Pero tú me vas a guardar. Porque tú me prometes en tu palabra que tú me guardarás en mi salida y en mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Son promesas, hermano. Que bien. Ahora, miren mi hermano, como dije, puede ser que algunas veces vengan periodos difíciles en los cuales puede que haya ligera y temporal aflicción, hermano. Miren lo que dice 2 Corintios 3:17. Vamos a 2 Corintios 3:17.
Miren lo que dice el apóstol. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Escuche bien. Ahora, cuando vamos a Primera de Pedro 1:6, miren lo que dice. Dice, Primera Pedro, capítulo 1, verso 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, para que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ese es el Dios de la Biblia. Dice, escuche bien, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Qué bien. O sea, mi hermano, la palabra de Dios deja de ser, escuchen bien, fuente constante de gozo, lámpara a nuestros pies y el alimento para nuestras vidas. Escuchen bien. Ahora, no hay situación ni circunstancia que pueda hacer que la palabra de Dios brille menos de lo que es o pierda su valor. Ahora, no sé si lo vamos a terminar de historia, porque son muchas cosas las que tenemos que cubrir. Ahora, esta parte es bien importante, porque aquí es que vamos a encontrar el secreto para poder vivir una vida de victoria. Amén. El número 8 dice que la palabra de Dios, si meditamos en la palabra de Dios, seremos ¿qué? Seremos prosperados. Amén. Seremos bendecidos. Amén. Escuche bien. Ahora, mire algunos resultados de la palabra de Dios. Escuche bien. Cuando usted medita en la palabra de Dios, escuche bien, y la hace lo más principal, y el enfoque de su mente y pensamiento, escuche bien, usted va a vivir una vida de victoria. Para entender eso, tenemos que ir al Salmo capítulo 1, verso 1 y 3. Mire lo que dice. Salmos capítulo 1, verso 1 al 3. Mire, mi hermano, a mucha gente no le gusta el libro de los Salmos. Pero en el libro de los... Mire, la gente piensa y cree que el libro de los Salmos es simplemente poético. Es poético. Pero ahí encontramos profecía. Pero también ahí encontramos palabras de aliento. Y palabras que nos bendicen. Escuche bien. Miren lo que dice Salmo capítulo 1, verso 1 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Ahora, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Qué bien? Mire, mi hermano, esto sucede cuando usted y yo permitimos que la palabra de Dios gobierne nuestras mentes. Gobierne nuestras vidas. Porque dice el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Qué bien. O sea, hay una bienaventuranza para aquellos que meditan día y noche en la palabra de Dios, que hacen de la palabra de Dios lo más importante para su vida.
que permiten que la palabra de Dios sea quien gobierne sus mentes. Qué bien, los que estuvieron aquí, que hablábamos una semana atrás o dos sobre lo que es tener la mente de Cristo, pueden entender esto. Ahora, escuchen bien, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, escuchen bien, sino que en la ley de Jehová está su delicia, número 1, y en su ley medita de día y de noche, número 2. Ahora, ahí viene la bienaventuranza. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, la pregunta aquí, ¿a cuántos quieren prosperar? ¿Sabe qué? Cuando se habla de prosperidad en la Biblia, no se habla simplemente de prosperidad monetaria, porque ya muchos han ido por ahí. O sea, el mensaje de muchos es que cuando hablan de prosperidad, todo lo redondean a lo de aquí abajo, a lo terrenal, a lo material. Pero la Biblia habla de una prosperidad en todas las áreas. Qué bien. O sea, ¿cómo podemos obtener esa prosperidad? ¿Saben cómo la podemos obtener? Escuchen bien. Cuando meditamos en la palabra de Dios día y noche, número 1. Y si la dividimos correctamente y hacemos el enfoque de nuestra mente, entonces cualquier cosa que hagamos complacerá a Dios, puesto que provendrá de una mente a la que la palabra de Dios tiene el primer lugar. Ahora, me llama la atención que este pasaje de Salmos 1, versos 1 al 3, lo vemos ilustrado literalmente en la vida de Josué. Cuando vamos a Josué capítulo 1, verso 1, 5, 8, escuchen bien. Aquí lo vamos a terminar por hoy. Encontramos literalmente lo que quiere decir el Salmo. Capítulo 1, verso 1 al 3. Escuchen bien. Las promesas de Dios están condicionadas a nuestra obediencia. Número 1. Dios nos hace promesas. Pero para que esas promesas se cumplan, usted y yo tenemos que obedecer lo que Dios exige. Hoy se habla mucho de bendición y de promesa, hermano. Pero el problema es que las promesas tienen condiciones. Por eso dije, escuche bien, por eso dije, Dios promete y el hombre obedece, y cuando el hombre obedece, Dios cumple. Amén. Dios promete y el hombre obedece, y cuando el hombre obedece, Dios cumple. Vamos a Josué, un momentito, capítulo 1, y vamos a leer el verso 5 al 8. Josué, el sucesor de Moisés. Fíjense lo que Dios le promete a Josué, pero hay unas condiciones. Escuche bien, Josué capítulo 1, verso 5 al 8, mire lo que dice. Escuche bien. Mire lo primero que le dice Dios a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso se oye bonito. Eso le para los pelos a uno. Eso nos hace ver como campeones. Pero aquí el campeón es Cristo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré ni te desampararé. Escuche bien. Lo primero que Dios le promete a Josué es que nadie le va a hacer frente en todos los días de su vida. Y lo segundo que le promete, que como él estuvo con Moisés, va a estar con él. Eso, hasta ahí eso está bonito. Ahora, lo próximo que le promete, porque yo voy a estar contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Tremendas promesas. Pero, hay un pero siempre. Para que eso se cumpla, Josué, tú tienes que hacer algo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Miren lo que dice: esfuérzate y sé valiente. O sea, yo voy a estar contigo, nadie te podrá hacer frente, pero tú tienes que hacer tu parte. Miren, mi hermano, Dios no le prometió a Josué que lo iba a librar de los enemigos. No, Dios le prometió que iba a estar con él, que nadie le iba a hacer frente, pero no los libró de los enemigos. Porque Dios le entregó la tierra a Israel, pero Israel tenía que conquistarla. No sé, yo no veo a Josué que se sentó allí hasta que los enemigos se fueran. Ustedes se van a ir porque Dios me regaló esto. No. Eso es lo que mucha gente enseña. Ahí está que muchos predican de ese Dios que no aparece en la Biblia. Acuérdense, Dios promete y el hombre obedece, y cuando el hombre obedece, Dios cumple. Amén. ¡Qué bien! Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra. Escuche bien, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y le vuelvo a decir, solamente te sirvo, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjese, hermano, Dios le está exigiendo a Josué que se esfuerce y sea valiente, no para enfrentar a los enemigos, sino en hacer valer su palabra, en meditar en su palabra, en cumplir su palabra. Que bien, léalo bien para que usted vea. ¿Ah? Léalo bien, mire lo que él le dice, escuche bien. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, que si tú quieres bendición, si tú quieres ser prosperado, tú tienes que obedecer, escuche bien, toda la ley que Moisés te dio. Ah, Señor, bendíceme, pero vivo haciendo lo que me da la gana. Ah, qué palabra, muchachos, si vamos a brincar y a saltar todo el día. Hay bendición así, hermano. Qué bien. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés te mandó. Y le dice número 2, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, para que tú seas bendecido, para que tú seas prosperado, tú tienes que obedecer mi palabra. ¿Por qué le dice no te apartes de ella? Todo lo que tú hagas, tienes que hacerlo conforme a la palabra que yo te di. Todo lo que tú emprendas, toda decisión, tiene que ser conforme al modelo que yo te di en el monte. Y por ahí sigue, nunca, escuche bien, se apartará de tu boca este libro de la ley. Escuche bien lo que le está diciendo. O sea, en otras palabras, tú tienes que esforzarte cada día en meditar, estudiar
obedecer y vivir mi palabra. Escuche bien, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. O sea, tiene que ser conforme a todo lo que está ahí. No, es que me gusta esto, pero esto no me gusta. No, todo. Como cuando a uno le sirven algo y dice, espérate, yo me voy a comer esto, pero esto no, porque no me gusta la ensalada. Cómetela completa. Aunque no te guste. Mira, hermano, hay palabra de Dios que es como un pan de miel, pero hay palabra de Dios que para tragarla hay que buscar un vaso de agua. Pero es palabra de Dios. Amén. Así, eso es lo que le está diciendo él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La semana que viene vamos a continuar, porque no hemos terminado este tópico, porque ahí es donde está el meollo de la enseñanza. Amén. La palabra de Dios debe, escucha bien, ser el centro de nuestra mente en todo tiempo. Ahora la pregunta, con esta pregunta voy a terminar. ¿Qué posición ocupa la palabra de Dios en nuestra mente? Con esa pregunta los dejo hasta la semana que viene. Amén. Que Dios me les bendiga.